Bueno, José Luis, pues esta tarde tenemos una ponencia interesante sobre la magistratura de trabajo a cargo de Manuel Valentín Gamazo. Entiendo la magistratura de trabajo, que se formó durante la era de Franco, como el árbitro defensor de los intereses de los trabajadores. Y cómo se estructuró y cómo funcionó me parece un tema de muchísimo interés. ¿Cómo ves esta ponencia? Pues yo, bueno, Manuel Valentín Gamazo, le conozco, recuerdo la primera vez que le vi, que me llevó en un Mini que él conducía. Yo era un chaval de muy pocos años y me parecía que conducía depresísima. Yo estaba un poco asustado, era un hombre muy majo. Llegó a ser delegado nacional de la Juventud y lo importante de la magistratura de trabajo es que es una institución que nace y muere en los años que tenemos el ciclo. Es decir, que luego sufrió otras modificaciones, algo parecido, pero no eran exactamente magistratura de trabajo, que dependían de trabajo, no dependían de justicia. Y que fueron favorables, indubio, a favor del trabajador, pues le dio mucha seguridad. Tanto es así que había muchos empresarios, según nos cuentan, y que nos contará él, por supuesto, que ante la inspección de trabajo y la magistratura buscaban un acuerdo y siempre en beneficio de los trabajadores, que fue una dimensión social del régimen muy importante y que estoy deseando escucharle como nos lo cuenta. Pues desde luego, pues nada, vamos a ver qué nos cuenta don Manuel Valentín Gamazo. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Lo mío es un poco rollete porque los asuntos jurídicos pues no son especialmente amenos. Por tanto, pues haré lo posible para que no nos aburramos ni yo como conferenciante ni todos ustedes como oyentes. Esto de la magistratura de trabajo pues es que es una de las obras de Franco, genuinamente una obra de Franco. Y claro, pues merece la pena el que nos sentemos para estudiárnosla y por qué se hizo esto y qué ha ocurrido con esas magistraturas de trabajo que prácticamente están vigentes, aunque con distintos nombres. Bien, pues empecemos por el principio. Yo creo que es bueno el que veamos algunos antecedentes para ver cómo se llegó a esto, ¿verdad? La historia fue que cuando había, durante el siglo XIX, alguna reclamación laboral, pues acudía a la vía civil, a un juzgado civil, como si ibas pues, por un problema de arrendamientos urbanos o una cuestión de propiedad. Y eso, pues claro, era complicadísimo. Imagínense ustedes, un obrero, o especialmente uno de campo por ahí, había un juzgado civil y con un abogado y con procuradores y cosas de esas. Aquello, pues evidentemente no funcionaba. Esto, hay quien dice que desde ahí que se estaba igual que con la ley de partidas, es decir, que no había cambiado mucho desde 600 años antes. En la primera, además, es que tampoco había normas laborales en sentido estricto. Es curioso, para encontrar normas laborales hay que acudir a los pueblos y a ver pues, cada una de las normas municipales que habían existido a lo largo de la historia. Hay un ordenamiento de menestrales de Pedro I, pues claro, que estamos hablando de hace 800 años. Pero bueno, hay que llegar hasta el siglo XIX, después que habían desaparecido el mundo de los gremios, y empieza a haber ya relación, más intensamente la relación laboral por cuenta ajena, y entonces cuando inevitablemente, a la vista de las tensiones, líos o problemas que pudieran haber salido con esa nueva situación, pues empieza a aparecer las primeras normas que podemos considerar estrictamente como normas de carácter laboral. Yo cito ahí la primera norma estricta, que es la ley Benot, que es la ley de menores, de 27 de julio del año 1873, pero que comentándolo con mi mujer esta mañana decía, bueno, claro, los menores, tal. Bueno, los menores eran los que tenían menos de 14 o de 15 años, que con 14 o 15 años sí podían entrar en las minas con esa ley, es decir, lo que no podían era entrar niños con 12 años. ¿Verdad? Bien, quiero decirte que esa es la primera ley laboral en sentido estricto de la edad moderna en España.
Poco a poco van apareciendo cosas nuevas, como veis ahí, la ley de mujeres y menores ya en el siglo XX, en 1900, y la más importante que siempre los laboralistas, como es mi caso, siempre consideramos que ahí es cuando empieza realmente el derecho laboral, que es la ley de accidentes de trabajo de 1900. Muy poco después se crea ya por fin el Instituto Nacional de Previsión, que es el origen de lo que podríamos considerar luego la Seguridad Social. Se crea el Instituto Nacional de Previsión, como hemos dicho, y se crea también la Inspección de Trabajo en 1906. Una inspección de trabajo muy primitiva, con unas plantillas muy reducidas, pero bien, pero ya empieza a funcionar y, bueno, y funcionando relativamente bien. Se puede juzgar positivo la creación de la ley de la Inspección de Trabajo en 1906. Y hasta ahí lo sustantivo. Comentamos ahora lo procesal, que realmente es lo que nos trae hoy aquí, es decir, que vamos a hablar de una cuestión jurídica procesal. Entonces, se trataba cuando había algún problema de ese tipo, como hemos dicho, se iba a la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es de 1881, que ha durado hasta hace 10 años, como luego veremos. Fue muy criticada para los juristas, tengo por aquí un par de ellos que estuvieron en la facultad conmigo, y en su tratado sobre derecho procesal, un procesalista que fue decano de aquí de la Complutense mucho tiempo, don Prieto Castro, y Prieto Castro dice que la ley de enjuiciamiento civil realmente era una traducción de la ley de partidas. Es que no era nada más que actualizar el lenguaje, pero era lo mismo que se había creado por Alfonso X Sabio. Realmente, derecho procesal, pues era un derecho procesal extraordinariamente complejo, como lo sigue siendo actualmente. Entonces, era la ley, como os he dicho antes, a la que se acogían los problemas laborales, porque no había otra vía de acudir a los tribunales, sino por la ley, el camino de los procedimientos civiles de la ley de enjuiciamiento civil. Y de repente aparecen en 1908 la ley de tribunales industriales. En esto se copiaba una ley francesa que sigue vigente de Compañón, de tribunales que sigue vigente y que el actual presidente francés se la ha querido cargar después de muchas huelgas y demás, ¿verdad? Y entonces son los Conseils de Prud'hommes. Prud'hommes en francés son hombres prudentes, el Consejo de Hombres Prudentes. Viene a ser una especie de jurado que sigue vigente, insisto, y que la patronal francesa ha luchado a lo largo de los años para cargárselo, pero no ha conseguido quitárselo porque los sindicatos franceses son muy fuertes y poderosos. Pero que realmente incurren en todos los problemas creados por ese tipo de mecanismos de composición de conflictos, como ahora veremos. Entonces aquí se crea, copiando la ley del Conseil de Prud'hommes de francesa, y entonces para entonces no existía todavía el Ministerio de Trabajo, existía el Instituto de Reformas Sociales, previamente se había denominado Comisión de Reformas Sociales, ejercía prácticamente de Ministerio de Trabajo ese Instituto de Reformas Sociales. Y entonces este es el que crea, en cuyo marcos se mete el tema de los tribunales industriales. Los tribunales industriales tenían unos jurados, luego estaban los funcionarios correspondientes, los abogados que intervenían, aunque no era obligatorio, y realmente 3 jurados más suplentes por cada parte. Los nombraban los sindicatos, que ya existían para entonces, especialmente era la gran fuerza de la organización de la UGT, y luego pues en Cataluña y Andalucía los primeros movimientos anarquistas, con CNT, etc. Para esto
había en ese tribunal había unos que dirigían el debate, que eran unos funcionarios de la audiencia. No tenían que ser jueces, era un funcionario de audiencia que hacía de director de aquello. Y el abogado era optativo, el tener abogado o no. Lo cierto es que aquello duró muy poco, porque aquello no funcionaba, y apenas 2 años después es sustituida por otra nueva ley de jurados industriales, como ahora veremos. En ese mismo año, y en esa misma fecha, y en ese mismo BOE, se regula la ley de huelgas. Entonces, es muy curioso porque es una ley en la que la palabra huelga solo se dice una vez y el resto conflicto, etc. No les debía hacer demasiada gracia a la parte patronal el que se hablase de huelgas, ¿verdad? Técnicamente es aceptable, a mi juicio, esa ley de huelgas. Ya sabéis que en España no existe ley de huelgas. No existe, no está regulada la ley, la huelga en sentido estricto, y queda el decreto ley de relaciones industriales de hace 30 años que regula de alguna manera pues 3 o 4 normas para andar por casa de huelga. Felipe González en el Partido Socialista intentó crear una ley de huelgas, se llegó a aprobar en el Senado, no sé qué, y entre medias tuvo que convocar elecciones y retiró todo aquello y hasta hoy. Aquella ley del año 8 no funciona y entonces se reproduce casi idéntica el año 12, en 1912. Realmente que es prácticamente la misma, va cambiando algunos aspectos de carácter procesal y bueno, ya se busca jueces para que dirijan el debate y demás, pero que no hay jueces suficientes, es decir, el tema sigue funcionando mal. Con esto llegamos al Código de Trabajo, el Código de Trabajo ya con la dictadura de Primo de Rivera, y en el marco de lo que fue la idea tomada de los italianos de la corporación, de las grandes corporaciones. Entonces ahí pues se crea de nuevo, que lo hace Aunós, que entonces era el ministro de Trabajo, y publica en la Gaceta de 1 de septiembre del 26 el Código de Trabajo. El Código de Trabajo prácticamente coge la ley del 12 y bueno, pues intenta agilizarla de alguna manera, y esto tiene dificultades de aplicación por los censos sociales, porque claro, para ver quién era el representante de los trabajadores había que buscar un sindicato, y estos dónde están, y no sé. Entonces se habían creado unos censos sociales y no había manera que en aquellos censos sociales se encontrasen aquellas personas que tenían que ser los que formasen esos tribunales industriales. Bien, en estas llegamos a la República. La República inmediatamente se crea la ley de jurados mixtos, ya no se llaman tribunales, sino jurados mixtos, en noviembre del 31, es decir, que muy poco después de haberse proclamado la República. Se crean, regulando de una manera paralela y de forma distinta, los jurados mixtos agrarios por entonces, y esto, pues, lo que ocurre es que se politiza mucho más aún. El problema es que, bueno, el trabajo de los sindicatos, la UGT, no sé, ya los anarquistas, los tribunales, los jurados mixtos, pues se convierten nada más que en un marco donde puede hacerse política, y entonces, aunque técnicamente parecían mejor regulados, y sí que había un juez que era el que dictaba la sentencia, porque ahí lo que se trataba era que negociaran las partes y llegasen a un acuerdo, pero de un acuerdo en cuanto a los hechos. Luego eso había que redactarlo, y eso lo hacía un juez. Quiero decirte que eso es lo que ya mejora, de alguna manera, quiero deciros, que ya mejora el sistema de resolver los conflictos laborales. Decía que esto se crea también las elecciones del 35, barren lo de las elecciones anteriores, y entonces crean los jurados mixtos con el impulso de la CEDA. Entonces, esto, bueno, pues aquello parece que funcionaba ya mejor, pero seguía siendo un campo de batalla, estos jurados mixtos. Mejora el año 31
pero que en sus 5 años de vida se desarrolla y se aplica de forma incompleta. Y esto, por entonces, se empieza a ver también porque en aquella ley se empieza a hablar de los convenios colectivos, que en definitiva es crear normas para las relaciones laborales. Claro, todo esto queda derogado con las elecciones del 36. Las elecciones del 36, que barren todo lo que había hecho la CEDA en su gobierno anterior y, entre otras cosas, pues barre esto y repone los tribunales industriales de últimos antes de la dictadura de Primo de Rivera. Es increíble lo del Fuero del Trabajo. El Fuero del Trabajo se promulga el 9 de marzo, exactamente 12 o 14 días de ganar la batalla de Teruel, en el que Franco estaba dedicado a lo que estaba dedicado, a la guerra, y una guerra en ese momento muy difícil. Y entonces, pues que 15 días, menos de 15 días después de la batalla de Teruel, pues aprueba el Fuero del Trabajo. Y bueno, pues hay que ver cuál es por qué él, cuando se lo proponen, pues dice, hombre, pues sí, pues esto es algo que a mí me interesa y además la juventud, hay por ahí alguna frase de la juventud se está dejando la vida en las trincheras y claro, algún día tendrá que volver al trabajo y demás. Luego veremos, curiosamente, cómo aparece de dónde viene de las magistraturas de trabajo. Entonces se dicta el Fuero del Trabajo. Yo ya estaba aquí en un par de charlas anteriores, donde alguna específicamente de estudio del Fuero del Trabajo, por lo tanto doy por conocido el Fuero del Trabajo y muy poquito se puede decir, lo justo para reponerme en lo que un conferenciante anterior ya ha dicho seguramente con más extensión y con más acierto que en mi caso. Sabemos que dice simplemente se crea una nueva magistratura de trabajo con sujeción al principio de que esta función de justicia corresponde al Estado. No se puede juzgar, que lo juzguen las partes y que se juzguen a sí mismas y demás. Y entonces se crean las magistraturas de trabajo. Se sabe que hay una cierta influencia de una carta portuguesa y de otra italiana. Dicen que había copiado una alemana, eso no es cierto. La norma alemana de lo que luego fueron las magistraturas y demás no es tan parecida a lo que aquí se hizo a través de lo declarado en el Fuero del Trabajo. Solo he recogido de Luis Suárez, a quien todos habéis conocido. Esto, cuando juzga cómo es, en qué consiste el Fuero del Trabajo en general, yo me quedo con estas 3 ideas, que está cogido por una parte del ideario falangista, que era contrario a la lucha de clases. Entonces, una de las cosas que se le imputa a todos esos tribunales anteriores es que era un campo de batalla de lucha de clases. Y claro, eso no podía ser, y eso estaba muy claro en la ideología falangista. La ideología de los tradicionalistas, concretamente Aunós, que había sido el que había creado que había seguido con los tribunales industriales en el Código de Trabajo de la dictadura de Primo de Rivera, y luego, por último, cree que ya entonces ahí se está teniendo la idea de la doctrina social de la Iglesia, de León XIII, de la que se habla mucho estos días, por cierto. Bien, si seguimos viendo, pues este es el tema del Fuero del Trabajo, y pasamos entonces a las magistraturas. El Fuero del Trabajo dice que se crean las magistraturas. El decreto de 13 de mayo del 39, ese decreto suprime los jurados y los tribunales y todas esas cosas. En cuanto al procedimiento, se remite al del Código de Trabajo de la dictadura, del año 26, lo reforman, pero es una norma del 13 de mayo del 39 muy sencillita, es para salir del caso, bueno, había que, al cargarse todos esos tribunales, pero algo había que hacer, entonces pues se regula de una manera muy breve, ¿verdad?, a las magistraturas. Y lo que pasa es que eso da lugar a que ya el año 40, es decir, 2 años después, ya se hace una ley formal y más bien montada, que es la ley orgánica, así entre comillas es importante, ley orgánica de las magistraturas de trabajo, del 7 de octubre del 40. Esa ley lo que regula realmente es el personal de las magistraturas, no regula el procedimiento. Esa ley se regula
paso a paso, los magistrados, los secretarios, los peritos, todo lo que es el componente para que funcione una magistratura de trabajo. Realmente, pero lo importante de aquí, de la magistratura, que es por entonces y durante muchos años, es la única institución jurisdiccional contenciosa de la rama social del derecho, es decir, específica de la rama social del derecho. Se le vincula al Ministerio de Trabajo ya por entonces. Esto va a tener mucha importancia durante el tiempo de Girón, del que hablaremos, o se hablará aquí dentro de un rato. Se regula entonces esto ya con mucho más detalle, toda la regulación del personal, de los magistrados, etcétera, toda la regulación normal de un cuerpo administrativo. La base ya es la provincia. Hay una disposición final derogatoria genérica que deroga todas las leyes, decretos, órdenes y demás disposiciones de todas las materias objeto de la presente ley. Es decir, que barre con todo lo anterior de aquellos tribunales y de aquellos juicios anteriores. Esto recoge, hay un tema importante, se crea un tribunal para los recursos, que es el Tribunal Central de Trabajo, que viene de la ley de la CEDA, del año 35 ya. Entonces, en la ley de la CEDA del 35, que duró apenas un año menos, esa ley ya había mencionado que se hacía el tribunal para regular el recurso. Esto, seguimos y seguimos por aquí. Entonces ya empieza a haber leyes sobre esto, ¿no? La ley de regulación del recurso de suplicación, que es el que se lleva al Tribunal Central de Trabajo, un texto refundido ya de la ley de procedimiento laboral del año 58. Nosotros los abogados laboralistas decimos la LPL, ya hacemos tanto de ley de procedimiento. Entonces es la primera ley LPL, es decir, que desde el año 40 que se había regulado, lo que se había regulado era el corpus, ¿verdad? Pero no el procedimiento, que se había ido arreglando con órdenes ministeriales, con cosas parecidas, y ya ese procedimiento, en sentido estricto, se lee en la primera ley de procedimiento laboral, la primera LPL, que es del año 58. Lo cual no quiere decir que no funcionase, pero funcionaba de una manera pues menos estructurada, pero funcionaba igual. Lo que ya no era el lío, que ahora veremos después, la lucha de clases que se montaba en los tribunales industriales. Esta ley de procedimiento laboral pues tiene muchas modificaciones. No regulaba los conflictos colectivos. El año 63 regula ya los conflictos colectivos. No había procedimiento de seguridad social específico, que se regula el año 66. Se regulan unos apremios para ejecución de sentencias. Y ya llegamos a una ley importante, que es la del año 66. En el año 66 se publica el texto refundido, el primer texto articulado, de la Ley General de la Seguridad Social, que es del año 63, y el año 66 se regulan los textos articulados, el 1 y el 2, y entonces todo eso modifica mucho los temas de la seguridad social y demás. Entonces eso obliga a que aquella primera LPL se dicte una nueva LPL, que es la del año 66, la Ley 3366. Como digo, ahí se adaptan los cuerpos de la jurisdicción de trabajo y de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. No, perdón, esa es la posterior. Estamos hablando de modificaciones posteriores. La del año 66, reforma de la magistratura de trabajo, es para aplicar la Ley de Funcionarios del 64. La Ley de Funcionarios del 64 es que el año 64 es la primera ley de funcionarios después de la Constitución. Y entonces, bueno, pues eso tenía que afectar a los cuerpos que estaban en la magistratura de trabajo. Esto que os estoy contando es un ladrillazo, simplemente para que sepáis cómo va la cosa, ¿no? Y bueno, llegamos al año 75. Pero no podemos decir que lo del franquismo fue lo anterior, porque curiosamente las magistraturas de trabajo han estado con ese nombre hasta mucho después y sin ese nombre hasta hoy. Las normas posteriores al año 75, pues cuando muere el caudillo, que insisto, no es que después ya no existan las magistraturas, sino que aquello sigue siendo una
no una jurisdicción diferente, sino un orden, como luego se le llamará, un orden judicial diferente o distinto. El año de 80 se hacen las modificaciones correspondientes porque en abril de ese año es cuando se aprueba el Estatuto de los Trabajadores y crean muchas cosas, problemas para los despidos, etcétera. Entonces hay que reformarlo y se hace en la siguiente ley LPL, que es la del... Espera, que estamos haciendo... Bueno, sí, la del año 75. Esto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la LOPJ, sí que modifica profundamente el tema, aunque no se aplica en su propia fecha, sino poco después, y es que en la Ley Orgánica del Poder Judicial, hasta entonces, los magistrados dependían del Ministerio de Trabajo. Los magistrados no los nombraba el Ministerio de Justicia, sino que los nombraba el Ministerio de Trabajo. Eran jueces, tenían que ser jueces de carrera, pero que el Ministerio de Trabajo pues sacaba plazas y bueno, pues de ahí los pasaba a ese orden social especial que era el orden de las magistraturas de trabajo. Pero son todos jueces y jueces de carrera, desde el primer momento. Y en el Ministerio de Trabajo había una Dirección General de Jurisdicción del Trabajo, que era la dirección general que regulaba todo esto, ¿verdad? Y regulaba igualmente el cuerpo de secretarios de magistratura, que se crea, se había creado el año 40, secretarios de magistratura, y ese ya sí que se hacía totalmente en el Ministerio de Trabajo, porque ese cuerpo, los secretarios entraban por oposición que regulaba el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, no era la entrada en el cuerpo de secretarios judiciales, sino que eran los de magistratura. La LOPJ, pues esto revoluciona todo el mundo de la justicia, ya después de la Constitución, y esto crea unos órdenes jurisdiccionales. Por eso no era una jurisdicción distinta, sino que era un orden jurisdiccional diferente, pero no una jurisdicción especial, como la crítica al franquismo ha pretendido hasta hace muy poco, y volveremos sobre esto dentro de un momento. Entonces, el tema después, la Ley Orgánica del 40, que había regulado todo el personal, seguía vigente hasta entonces. Y entonces la Ley Orgánica del Poder Judicial, la LOPJ del año 85, por fin deroga la Ley del 40, que era la que había regulado hasta entonces las carreras de estos. Y los jueces, los magistrados, pues pasan a ser magistrados como todos los demás, ahora ya dependientes del Consejo del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia. Y luego, pues menciono aquí la legislación reciente. La legislación reciente pues son leyes que se han ido haciendo para unas y otras razones. En el año 89 hay una ley de bases de procedimiento laboral y vuelve a aparecer una ley de procedimiento laboral que el texto articulado del año 90 y que da lugar a un texto refundido de la ley de procedimiento laboral del año 95, ¿verdad? Bien, esa misma ley, la que viene arrastrando desde el año 58, con las modificaciones que se han debido, pues unas porque se ha creado la Seguridad Social, otras porque está el Estatuto de los Trabajadores y otras causas. Y por fin llegamos a la del año 2011. La ley del año 2011, es decir, de hace 14 años, es reguladora de la jurisdicción social, publicada el 20 de diciembre del año 23, en vigor a partir del 20 de marzo del 24 y vigente en este momento. Ha tenido innumerables reformas, sobre todo desde el último gobierno. Una ministra peculiar de Trabajo, cada semana, según se levanta y le animan a alguien, pues decide modificar un artículo, y entonces es muy difícil ejercer la abogacía laboralista en este momento, porque en este momento, pues esa ley, que sigue vigente, insisto, pues esa ley tiene además, ya no habla de jurisdicción de trabajo, sino del orden social y el orden civil, el orden penal, etcétera, ¿verdad? Entonces este es un orden más de aquello. Lo que pasa es que
Lo que pasa es que eso, en este momento, hay un proyecto de ley que ya está aprobado por el Gobierno, que ya ni siquiera dice orden social, ni siquiera dice magistratura, ni juzgado, sino que los van a llamar secciones. Entonces, el juzgado 14 de civil de Tomelloso, pues se llamará la sección de civil de Tomelloso. Yo estas cosas, pues vivimos un tiempo que, como habéis visto, ahí antes pasaban 10 años con una ley y bueno, que funcionaba y bueno, pues, y ahora aquí pues cada día te levantas y si tienes paciencia y otras cosas, pues te vas al BOE y te encuentras cosas apasionantes en el BOE. Para terminar esta parte, porque luego entraré ya en un tema de valoración de todos estos datos y terminaremos. Bueno, tengo aquí unas estadísticas para que veáis cómo ha crecido el segundo, pero no es valorativo, ¿verdad? Es que el año 41 había 16.000 demandas y el año 80 pues había 270.000 demandas. Es decir, que ha crecido aquí después. Pongo los datos de la población, porque eso hay que compararlo en función de la población, ¿verdad? Pero no ha crecido demasiado el número de demandas, de 7.470, que es la población activa en el año 900, pasa a 9.000 el año 40 y pasa a 12.000 personas el año 81. Es decir, que no ha crecido la población activa demasiado, pero con eso se podría llevar estos datos a los datos de demandas y podríamos deflactar en unas cifras que podrían ser comparables unos y otros años, pero es un rollo, así que me he saltado. Me ha parecido que no es lo que más nos interesa en este momento sobre las magistraturas. Bien, pues esto es hasta aquí los datos. Hasta aquí los datos que nos van a llevar sencillamente a que muchas gracias, pero ahora vamos a valorarlos muy brevemente porque el tiempo nos devora y de los datos pues tendré que deciros. Yo empiezo, por ejemplo, por Alcalá Zamora. Y Alcalá Zamora, que dice que con esos tribunales industriales no pretendemos más que apartar la lucha de clases, que es lo único que vocales, patronos y obreros aportan al juicio en que intervienen, y apartarlos del área de la administración de justicia en la que nunca debieron entrar. Ya lo dice, ahí tenemos en Primera República una crítica de aquella. Tengo un texto muy curioso de un secretario de Magistratura de Trabajo que en el año 38 pues dice que estas corporaciones anteriores realmente no llegaron a tener vigencia. Constituyeron un esfuerzo estimable e inteligente con gran intuición de la realidad social, pero nada más. Esto dice. Este señor se llamaba Pedregal, el año 38 ya dice eso para juzgar las anteriores. Martín Artajo, por entonces, el año 38, critica hasta el propio Código de Trabajo y dicen que estas normas anteriores abrían las puertas de la legalidad a sindicatos que, como los marxistas, preconizaban la lucha de clases, mientras que unos sindicatos acudían a los comités, otros se imponían en la calle por la violencia, lo que entronizaba el desconcierto en la producción. Los problemas propiamente laborales, la jornada, los salarios, quedaron desconectados de lo económico y lo gubernativo y lo judicial. Pero seguimos, y por entonces tenemos García Oviedo, un catedrático muy importante de Derecho del Trabajo, pero ya años después, juzga aquella situación y dice que tanto los tribunales como los jurados mixtos se constituyeron a base paritaria, sin producir en el orden de justicia laboral los frutos apetecidos. Lejos de esto, convirtiéronse en instrumentos de lucha de clases, en la que cada representación profesional tomaba por lo general el partido que la clase le pedía. Carecía esta jurisdicción de la nota de serenidad e imparcialidad que debe presidir la justicia. Montero Aroca, un catedrático de Derecho del Trabajo y especializado en Derecho procesal, catedrático de Derecho Procesal Laboral, realmente, y habla ya de aquellos de entonces y dice que la parcialidad de los jurados, su inmersión en la lucha de clases,
conducía al empate en la votación del conflicto, siendo a la postre el juez el obligado a resolver la situación. Así, dice, estuvieron hasta que el 13 de mayo del 38 se crearon las magistraturas del trabajo, bueno, en el Foro del Trabajo. Va a decir después también sobre ello que era el monopolio de la UGT, realmente era un único sindicato de ámbito estatal y fuerte, y que esos tribunales eran el monopolio de la UGT. Y añade, en cuanto a la politización de esos tribunales, los vaivenes políticos fueron determinantes en la designación de presidentes. Esos mismos vaivenes condicionaron la actividad total de los jurados. En el año 33 se presentaron ante ellos 108.000 demandas. Este número se redujo a 74.000 en el año 34, como consecuencia del cambio producido por las elecciones de noviembre del 33. Es decir, que esos órganos para atender la justicia laboral, pues evidentemente eran simplemente el fruto de los vaivenes y las situaciones políticas. Ya estamos hablando de un catedrático y magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que no es precisamente franquista ni nada que se le parezca. Martín Valverde, pues, nos va a decir que, insisto, que no es un catedrático cuya ideología y demás no es precisamente la más favorable para juzgar las actuaciones de Franco. Dice que el tema de que haya jueces, porque la crítica de la izquierda siempre ha sido que no deberían ser jueces, sino que había que volver al sistema aquel, y dice que el sistema judicial español solo admite que haya jurados de ese tipo para el jurado penal, y eso que sí que está regulado en la Constitución, pero que para los restantes órganos judiciales la norma general enunciada en la Constitución establece que la justicia se administra por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, que es lo que había dicho Franco en el Foro del Trabajo. Que la extraordinaria facilidad, y está juzgando el sistema de las magistraturas, la extraordinaria facilidad y acceso hace que no haya barrera jurídica alguna en la instancia. El paso de la instancia de los dos grados siguientes requiere un umbral de cuantía litigiosa muy bajo. Los trabajadores y los asegurados litigan gratis en todos los grados de la jurisdicción y no hay tasas judiciales para los... Y luego habla del tema de otros países, que sí, que hay en otros países. Y dice de los otros países, insisto, esto es un tema de un artículo de Martín Valverde, dice que en los otros países donde hay las barreras de entrada o circulación en el sistema judicial son más altas y exigentes que las establecidas en la legislación española para la jurisdicción laboral. Quiero también citar a la pareja eterna para los estudiantes de Derecho, que fueron los libros de Bayón y Pérez Botija. Y Bayón y Pérez Botija nos dicen que la doctrina a una serie de notas que tipifican el nuevo sistema frente al anterior. Primero, sustitución del juicio, a veces semipolítico, por otro netamente judicial. B. Jurisdicción especial, pero no con magistrados seleccionados de personal perteneciente a la ordinaria. C. Conversión del órgano colegiado en unipersonal y no en esos colectivos, etc. El magistrado es un juez único. La unicidad de jurisdicción en toda clase de asuntos laborales, no para estas cosas de seguridad social esto, para el otro no, todo es unicidad. El régimen de recursos exclusivamente judiciales. Se estataliza la función de justicia, tal como ya marcaba el Fuero del Trabajo. Se regulan los conflictos individuales y los colectivos. A los efectos funcionales, el sistema anterior daba lugar a los resentidos, a la lucha de los resentidos a la lucha por sus derechos. Por la pasión de los vocales o jurados representantes de la profesión, que iban a hacer política allí. La elección engendró casi un mandato imperativo de signo. Por las nuevas directrices políticas en cada momento, como se ha visto, que durante la República se modifican 3 veces en 4 años. Por la creencia que la función de juzgar es incumbencia de los jueces, y por eso es lo actual, que juzgar es solo por los jueces, función que no cabe mediatizarse con la presencia de una especie de comisarios. Yo
queridos amigos, solo me queda dos cosas más. Primero, hago referencia a Rodríguez Piñero. Rodríguez Piñero es un importante catedrático de Derecho del Trabajo que ha sido presidente del Tribunal Constitucional y que era el magistrado de Sevilla y maestro de Felipe González y de todo el grupo sevillano de los socialistas. Y Rodríguez Piñero dice que la jurisdicción del trabajo tiene un matiz diferente para la tutela judicial, que para la jurisdicción social hay que hacerla con un matiz diferente del civil o del penal, etc. El proceso de trabajo ha permitido revisar las bases tradicionales del proceso civil. Cuando se aprobó la última ley de enjuiciamiento civil, se comentó, lo dice en su exposición de motivos, que se toma de las magistraturas y del procedimiento laboral esto, aquello, lo de más allá. Es decir, que va a servir de modelo, el modelo de las magistraturas, para la ley de enjuiciamiento civil actual, que es una ley de hace apenas 10 años. Hay una tesis doctoral de un joven llamado Martín Marín en Murcia sobre esto precisamente, sobre todo los procedimientos laborales. Y por ejemplo, el capítulo final, no sé, empieza diciendo en Murcia cuántos fueron fusilados, cuántos fusilamientos hubo, ¿qué tiene que ver los fusilamientos en el régimen de Franco, cuando en una tesis doctoral está usted hablando del derecho del trabajo? Es decir, que podéis ver que no se trata de una persona precisamente en la línea de elogio de la magistratura del trabajo de Franco, pero dice, los trabajadores valoraron con el tiempo que, despojados del apoyo sindical, la presentación de demandas en reclamación contra despidos injustos o contra impagos de salario era el único modo que tenían de hacer visible la explotación laboral de la que diariamente eran, y convertían de facto a la magistratura del trabajo en una especie de tribunal de amparo al que el trabajador recurre ante la actuación de una empresa. Este caballero, que después de hablar de los fusilamientos, pues dice, bueno, pero es lo que funciona. Y termino, porque seguro que me he pasado de la hora. Termino porque busqué en los ideólogos del régimen y curiosamente no encontré nada. El Primo de Rivera, que era un abogado importante, pero era un abogado joven, tampoco le había dado tiempo a hacer demasiadas cosas, ¿verdad? Pero sí encontré con Onésimo Redondo. Onésimo Redondo era de una familia humilde de Quintanilla, pero que al principio era de la Ceda y que fue por intervención espesa de Herrera, que pasó a Alemania para ser lector de español en una universidad alemana. Además, es decir, que enseguida. Pues bien, esto dice en su programa electoral para las elecciones del 35, a las que por fin no se presentó Onésimo para dar la oportunidad de que saliera alguien, efectivamente salió José Antonio en aquellas elecciones, y dicen, el programa electoral publicado en un periódico dirigido por él, el año 33, cuando tenía 28 años. El año 33. Y dice, no podemos negar, porque en el fondo le gustaba lo de los tribunales aquellos, no podemos negar el principio de la existencia de estos organismos paritarios, pero los juzgados mixtos socialistas, tal como han funcionado en estos 2 años, más que elementos de armonía, son instrumentos de tortura para la producción agrícola y para el mismo trabajador campesino. Responden a una política de clase que para nada tiene en cuenta las necesidades de la producción, que rebasa con tarifas de jornales y limitación de trabajo toda la realidad y que se ve rechazada por los mismos obreros, allí donde los obreros pueden pronunciarse libremente. Y termina él y termino yo con esta frase. Ha pasado el tiempo de esta política marxista persecutoria. Los jurados mixtos deben estar totalmente alejados de la política, como los tribunales liberales, y presididos por un imparcial y competente magistrado de trabajo. Esto lo dice, pues exactamente 7 años antes de que lo diga, 5 años antes de que lo diga Franco, a 2 años y medio de que fuera tiroteado en la aldea de Lavajos,
y 80 años antes de que yo le diga que siguen existiendo las magistraturas de trabajo, aunque hayan cambiado de nombre. Pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.